Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy día, en esta clase de hoy de nuestro instituto, vamos a ver y vamos a estar en condiciones de aprender los libros de primera y segunda de Samuel. Bueno, como anteriormente hemos hablado, eh, vimos Josué, vimos jueces y también vimos Ruth. Pero me quiero enfocar en los primeros dos libros que nombré anteriormente, Josué y Jueces. ¿Por qué? Porque este es un seguimiento a lo que es la cronología del Antiguo Testamento, es muy importante aprenderla. Josué, ¿cierto? Lidera al pueblo de Israel por mandato de Dios a Moisés, que tenía que seguir un líder. ¿Y quién más que Josué? Un corazón totalmente distinto, un corazón totalmente fiel, un corazón totalmente con características de un líder. Eso lo vimos en la clase de Josué. Pero después seguían los jueces, ¿cierto? Los jueces, vimos que habían jueces que se levantaban cuando el pueblo de Israel estaba en rebelión, cuando estaba en desobediencia, y después los pueblos enemigos lo oprimían. Pero ahí Dios levantaba un juez, ¿cierto? Levantó 13 jueces renombrados. El último fue Sansón, entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque el último juez y primer profeta en la cual se hace una transición en estos libros o en esta época, en estos tiempos, fue Samuel, el profeta Samuel, quien fue el último profeta y el último juez y el primer profeta. Y lo vamos a ver en las clases de hoy. ¿Ok? Vamos. Entonces, en su diapositiva ustedes van a ver la primera diapositiva, que es la portada primera de Samuel, y dice como subtítulo la transición. Y vamos a ver de qué significa la transición. Pero primero vamos a ir a la segunda diapositiva, que dice origen y fecha. Dice, primera y segunda de Samuel antiguamente eran considerados un solo libro, pero los traductores de la Septuaginta lo dividieron en dos. Más tarde, en textos hebreos y la versión en español, llamaron al libro primera y segunda de Samuel. La Septuaginta los llamó los primeros libros de los reinos y la Vulgata Latina lo llamó Primera y Segunda de Reyes. Y lo que actualmente nosotros conocemos como Primera y Segunda de Reyes, en esos tiempos era como Tercera y Cuarta de Reyes. O sea, si me van entendiendo. Primera y Segunda Samuel antiguamente era Primera y Segunda de Reyes, y lo que hay de nosotros es Primera y Segunda de Reyes, en ese tiempo era Tercera y Cuarta de Reyes. Era una continuación, y se ve que es una continuación y lo vamos a ver acá. Lugar, Canaán. Acá se desarrolla todo esto. Fechas, entre el 1050 y el 960 a.C. Se ignora exactamente cuándo se concluyeron los libros que llevan el nombre de Samuel. Recordemos que siempre he dicho que las fechas son totalmente estimativas, porque algunos eruditos de la palabra dan unas fechas y otros entendidos dan otras. Pero bueno, eso no altera el orden en el cual llevamos. Destinatario, pueblo judío y su posteridad. A eso iba referido este libro. Pero bueno, también vemos el autor. Vamos al autor de todo esto. La tradición judía atribuía a Samuel, ¿cierto? Este libro, la escritura. Pero su muerte se narra en el capítulo 25 del primer libro. Y tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel. Entonces decimos, ¿pero qué está pasando acá, cierto? ¿Por qué? Porque si la muerte de Samuel se narra en el capítulo 25, ¿quién escribió hasta el capítulo 31? Y eso lo vamos a ver. Además, todo esto se le asigna del 25 para adelante, ¿cierto? Hasta el 31, y el segundo libro de Samuel se le asigna a los profetas Natán y Gad. Y esto lo podemos corroborar. Recordemos que Biblia confirma Biblia, la palabra confirma su palabra para dar un entendimiento, para dar un argumento fehaciente y entender todo lo que pasó en estos tiempos. Y lo podemos ver en Primera de Crónicas 29:29. Vamos, los invito. Primera de Crónicas 29:29. Dice así, Primera de Crónicas 29:29, están los reyes, están las crónicas, acá. Primera de Crónicas 29, dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. Vidente en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente
con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces acá nos dice que los profetas Natán y Gad fueron los que siguieron escribiendo estos libros. Pero también le quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice acá Samuel vidente, Gad vidente, dice el profeta Natán, pero recordemos que en esos tiempos los videntes, o sea, los profetas también eran llamados videntes. Así que no confundirse, que si eran videntes relacionarlo con el ocultismo. No, ellos eran profetas. En esos tiempos los profetas se les decía vidente. ¿Por qué? Porque Dios les revelaba y ellos, la gente común y corriente podía percibir que ellos veían más allá de lo que ellos podían ver con sus propios ojos. Por eso se les llamaba vidente, pero eran los profetas de Dios. Bueno, tercera diapositiva. Tema y propósito. Este libro nos lleva a un cambio de transición. Esto quiere decir que pasamos desde el fin de la teocracia a los principios de la monarquía. ¿Por qué llegamos a un tiempo de transición? Recordemos que anteriormente dijimos, Josué, los jueces, hubo un tiempo y vino Samuel. Es el tiempo de la transición. ¿Por qué? Porque pasamos el fin de la teocracia y empezamos los principios de la monarquía, porque el libro de Samuel se trata del ungimiento de los reyes, de Saúl y de David. Entonces se termina la teocracia. ¿Qué es lo que es la teocracia? Cuando un ministro de Dios ejerce un liderazgo o una posición, puede ser política o, como lo dije, de liderazgo. Entonces, recordemos que en esos tiempos no había reyes. Entonces, un ministro de Dios ungido era el que prestaba los servicios como un líder. Se imponía ante el pueblo. Eso era la teocracia. Un ministro de Dios como líder, ¿cierto? Pero termina la teocracia y empieza la monarquía. La monarquía, el reinado. Y esa es la transición que hay en este libro. Bueno, la gran oposición filistea exigía nuevas tácticas para Israel, tácticas de guerra, ¿cierto? Samuel ya envejece y la irresponsabilidad de sus hijos no ofrecían la calidad de liderazgo que se requería en ese momento. Israel necesitaba un rey. Samuel, recordemos que Samuel era hijo de Ana, era un hijo amado, porque Ana no podía concebir, pero Ana estaba orando en el templo, ¿cierto? Fervientemente, de todo corazón, para que le diera un hijo. Y Ana hizo una promesa, si tú, Dios Jehová, me das un hijo, yo lo consagraré a ti. Y así el Señor le dio un hijo a Ana y lo consagró a Samuel. Envió a Samuel al templo desde pequeño para escuchar palabra, para entender palabra, y así ser alguien totalmente entendido en la palabra, en los tiempos y en lo que quería Dios. Pero resulta que Samuel, bueno, no se dice con quién se casó Samuel, solamente dice los hijos de Samuel. Samuel tuvo hijos, en la cual no siguieron los pasos de su padre. Eran totalmente rebeldes, eran totalmente inmorales, pero... Y eso lo veía el pueblo. Sus hijos daban testimonio que no eran verdaderos hijos como Samuel lo fue. Entonces, a través de la oposición filistea, a través de las guerras, como decía ahí, se necesitaban nuevas tácticas de guerra para Israel. Pero no podían confiar en los hijos de Samuel como referentes, ¿cierto?, a una teocracia, como ministros elegidos para liderar, porque no veían testimonios en ellos. Y es por eso que Israel exigía un rey, para alguien que los liderara, un rey puesto desde el corazón de Dios para que los liderara y los enviara a combatir en esta oposición filistea, con nuevas tácticas, con nuevas estrategias, todas reveladas del cielo. Querían escuchar palabra de Dios, pero con los hijos de Samuel no lo hacían. Entonces no daban testimonio de ser referente como un líder. O sea, ahí se llegó al fin de la teocracia y ahí es donde Israel exigía rey. Dice, sin embargo, la forma de gobierno que era la adecuada para Israel consistía en el equilibrio. ¿Qué quería decir esto? Nosotros como humanos, no querían ver a los hijos de Samuel como referentes, ¿cierto?, de la teocracia, como ministros, líderes que nos llevaran. Entonces queríamos un rey. Pero primeramente ellos querían un rey para que los liderara, para hacerle frente a la oposición filistea.
Pero el equilibrio no era teocracia o monarquía, sino teocracia mediante la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que los, que los reyes que venían que irían emergiendo lo hicieran a través de la teocracia, o sea, que fueran reyes llenos del Espíritu de Dios, que fueran reyes que establecieran las leyes de Dios en la tierra. Y vamos a ver que muchas veces no fue así. Bueno, Dios debía ser siempre el verdadero soberano si Israel habría de seguir siendo su pueblo. O sea, a través de los reyes, escuchar palabra de Dios para seguir orientándose y guiándose en el camino que Dios quería. No obstante, podía ejercer su gobierno por medio de un rey humano. Saúl ascendió al trono. O sea, Dios era el verdadero líder, Dios era el verdadero soberano, pero iba a ungir a alguien, o al primer rey, quien fue Saúl. Recordemos, el secreto de todo esto, del ungimiento de los reyes, del fin de la teocracia y el principio de la monarquía en ese tiempo de transición, la idea del Señor era poner reyes, pero bajo teocracia, una monarquía con equilibrio con la teocracia, pero no, acá fue una monarquía principalmente y la teocracia se fue dejando de lado. Pasemos a la otra diapositiva. Dice, este libro recoge las historias de los judíos a partir del periodo de los jueces, como lo dijimos anteriormente, de los jueces, ¿cierto? De los tiempos atrás, que ya esto se venía dando. Nos brinda datos del nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Como lo dije anteriormente, Samuel fue el último juez y el primer profeta, y enlaza el periodo de los jueces con el de la monarquía. Samuel, como último juez, fue el último que elevó la teocracia, ¿cierto? Para él mismo, como profeta, para que él mismo ungir al primer rey. Pero ¿por qué se dice el primer profeta? Porque fue Samuel el que le declaró, el que le profetizó a Saúl su caída. En primera de Samuel, en este primer libro, se narra el origen de la monarquía, ¿sí? Deja sentadas las cualidades de un buen rey y clama por líderes justos. Eso era, como le dije, ese era el objetivo del equilibrio, que Samuel, ya en su vejez, tenía que ungir reyes, porque sabía que sus hijos no eran referentes, como lo dije anteriormente, no daban la talla para hacer siguiendo un camino de la teocracia. Entonces se vio la obligación de levantar un rey por el pueblo y también le consultó a Dios. Y a esto a Dios le pareció correcto. Pero la idea es el equilibrio, que el rey gobernara bajo las leyes de Dios. Samuel fue un varón de profunda piedad religiosa, completamente dedicado a Dios desde su nacimiento, incluso desde su vientre, y quizás considerado uno de los más grandes personajes después de Moisés. Así lo considera la cultura hebrea, ya que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y al más grande rey, David. O sea, Samuel tuvo un protagonismo muy importante en lo que fue este primer libro. Ungió al primer rey, que fue Saúl, y a uno de los reyes más grandes que tuvo Israel, David. Samuel advirtió las responsabilidades de un rey ante las naciones paganas. O sea, Samuel dictó los dictámenes, valga la redundancia, de cómo debía ser un rey ante las naciones paganas, cuáles eran las características que tenía que tener un rey, cuáles eran los fundamentos de un rey, desde la teocracia a la monarquía. O sea, ya Samuel le estaba diciendo, le estaba dando al primer rey cómo tenía que ser con la voluntad de Dios, equilibrándola con el reinado para así ser ante las religiones paganas. Recordemos que las religiones paganas, ¿qué es lo que traían? Idolatría, contaminación, tanto contaminación de moralidades, contaminaciones en cuanto a su cultura, y eso no querían esa mezcla. Es por eso que se necesitaba una mano fuerte, pero ligada a todo lo que Dios quería, todo lo que nacía del corazón de Dios, todo lo que era la voluntad de Dios. Todo se tenía que hacer mediante estos líderes, mediante estos reyes. Y el profeta Samuel lo dejó bien claro.
como juez, lo dejó bien claro. Recordemos que los jueces eran tajantes, los jueces llevaban a la libertad al pueblo con respecto a lo que Dios quería. Y así fue. Samuel, como juez, le dijo lo que tenía que hacer a Saúl, le dijo cuáles eran sus requerimientos como rey ante la presencia de Dios. Bueno, en este libro podemos ver que el nacimiento de Samuel, ¿cierto? También lo podemos ver en el capítulo 1, el nacimiento de Samuel, cuando Ana está clamando en el templo por un hijo. Y es una historia muy bonita, ya que en esos tiempos uno cuando hablaba con Dios, cuando uno iba a clamar al templo, lo hacía a viva voz, a alta voz. Pero Ana estaba susurrando, porque estaba desde sus entrañas pidiendo. Estaba en una condición intensa, clamando al Señor. Y como en esos tiempos no era común, no era como en estos tiempos, en esos tiempos no era común, se le acerca una persona, ¿cierto? Y el sacerdote de ese templo, y pensó que ella estaba borracha, porque ¿cómo estaba clamando de esa forma? Pero Ana le explicó que ella desde muy dentro de su corazón estaba clamando. Y él entendió, el sacerdote entendió, y la dejó. Ese sacerdote fue Elí. Elí se llamaba el nombre del sacerdote, y cuando Ana le explicó, él la comprendió y la dejó seguir orando. Y es ahí donde Ana pidió por un hijo y que lo iba a consagrar. Y bueno, acá ven los resultados. Nos deja una primera enseñanza. Cuando uno pide al Señor y le promete al Señor y le cumple al Señor, le es fiel al Señor, el Señor te bendice. Y miren cómo bendijo a Samuel. Desde el vientre de su madre fue, pero una persona totalmente recta ante los ojos de Dios. Bueno, el llamado de Samuel por Dios en el capítulo 3, ¿cierto? Podemos ver cómo llamaba a través de sueños y a través de una voz también audible. Samuel pensaba que estaba soñando, pero no, era el llamado de Dios. El arca del pacto cae en manos de los filisteos, ¿cierto? Hay un tremendo desorden en cuanto a eso, pero pasan unas situaciones muy bonitas porque ahí vieron los filisteos que no podían tener la presencia de Dios en sus manos. Recordemos lo que hablamos anteriormente en los libros anteriores, que la impureza con la pureza, sino el arca de Dios llevaba la pureza, la presencia de Dios, ¿cierto? Llevaba las tablas de la ley. Y los filisteos eran impuros. ¿Y qué pasó? Empezaron a tener, se puede decir que tumores, como dice la palabra, o lepra, ¿cierto? Tumores, lepra. Y ahí los filisteos dijeron, no, mejor esto en vez de bendición, para nosotros es maldición, así que la devolvemos. Y se devuelve también el arca a los hijos de Israel. En el capítulo 8, Saúl es ungido rey por Samuel. Y eso lo podemos corroborar en el capítulo 8. Israel pide un rey, ¿cierto? Y Saúl es elegido rey en el capítulo 9. También discurso de la despedida de Samuel en el capítulo 12. Saúl desobedece a Dios. Y ahí es donde yo les decía que, Saúl como juez puso los requerimientos a un rey, pero Saúl empezó a desobedecer a Dios. Ya desapareció ese equilibrio que había que tener de la teocracia con la monarquía. ¿Se recuerdan? Había tenido un equilibrio, una mezcla. Tenía que ser algo parejo, ¿cierto? El reinado, pero de la mano de Dios. Y Saúl empezó a desobedecer. Saúl empezó a hacer cosas que no debía hacer. Empezó a tener envidia, ira, rabia en su corazón, maldad en su corazón. Y aparte que Dios le dio unas direcciones derechas que tenía que hacer y no las cumplió, pensando ser sabio en su propia opinión, y no hizo la voluntad de Dios, y eso a Dios le pareció totalmente incorrecto. Después David es ungido como futuro rey. Samuel, por mandamiento de Dios, Samuel andaba buscando un niño, ¿cierto? Y el padre de David le presentó a los demás hermanos, pero Samuel decía, no, Dios no me ha indicado, falta uno, y llamaron a David, alguien que está en el campo, un pastor de ovejas, un niño prácticamente, y Saúl lo unge como un futuro rey de Israel. Después en el capítulo 17 vemos el mayor acontecimiento que vemos al principio, ¿cierto? La enseñanza que le damos a los niños, David y Goliat,
¿cierto? Cuando viene este filisteo gigante de más de 3 metros, pero David, ¿qué le dice? Este incircunciso, yo he peleado en el campo con leones, ¿cierto? Con osos para que no me comieran mis ovejas. No me va a dar miedo este. Y David fue y lo derrotó con las ondas, todos sabemos la historia. En el capítulo 25, la muerte de Samuel. Y bueno, entre los capítulos 29 y 31, Saúl es derrotado y muerto. Recordemos que en ese transcurso Saúl había perseguido al rey David. Saúl había perseguido a David por envidia, Saúl había perseguido a David por odio, por ira, porque había maldad en su corazón. Pero David nunca hizo nada contra él, ni levantó su mano en contra de Saúl. Tuvo oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, porque era un ungido también de Dios. Eso quiere decir que en estos tiempos muchas veces nosotros deliberadamente hablamos mal muchas veces de personas que son hijos de Dios, impuestos por Dios, y no deberíamos ser así, porque estaríamos levantando un falso testimonio. A lo mejor no falso, pero no es lo correcto, porque así como David pudo matar a Saúl, pero dijo, no voy a tocar al ungido de Dios, aunque se haya equivocado, nosotros también. Nosotros no debemos hablar mal de algún ungido de Dios, aunque esté en malos pasos o en equivocación, sino que guiarlo, orientarlo y orar por esa persona. Bien, en la última diapositiva dice fin y se ve a David, ¿cierto? Siendo un niño, peleando con Goliat. Amados hermanos, este fue el primer libro de Samuel, en la cual podemos ver, como lo dije anteriormente, hacemos un resumen, el fin, ¿cierto? El tiempo de transición, fin de la teocracia, principio de monarquía, transición al medio, ¿cierto? Esa transición que está pasando. El pueblo de Israel exigía un rey, porque los hijos de Samuel no eran referentes, no daban la talla, por decirlo así, no eran genuinos a lo que era un corazón verdadero de Dios, como lo fue Samuel, su padre. Entonces el reino de Israel, el pueblo de Israel veía testimonios y ellos no lo daban. Entonces por eso exigían rey, porque a pesar de que estaba la posición filistea, ellos como líderes no los veían que podían traer estrategias o nuevas salidas de parte de Dios. Es por eso que querían a otra persona, exigían un rey para también oponerse también a esta rebelión filistea en la cual estaban pasando, estaban peleando, estaban luchando en los tiempos. Recordemos que también ese pueblo eran tiempos de guerra. Entonces tenían que estar bien en el liderazgo y más que nada con un hijo de Dios. Así que ahora vamos a pasar al segundo libro de Samuel, en la cual, como lo dije anteriormente, su dispositivo puede ser su celular y su computador para primeramente ver la clase y segundo para ir viendo las diapositivas. Así que vamos a ir al segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel. Recordemos que el primer libro, como lo dije anteriormente, es fin de la teocracia, transición, monarquía. Samuel, último juez, primer profeta, unge a Saúl y unge a David, unge a Saúl, ungió al primer rey de Israel y ungió al rey más grande que tuvo Israel, el rey David. Ahora vamos a ver el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, como subtítulo, el rey David. Bueno, origen y fecha. Como lo dijimos anteriormente, vamos a hacer una retrospección de todo esto para que quedemos bien claros. En el primer libro y segundo libro de Samuel eran considerados un solo libro, pero los traductores de la Septuaginta lo dividieron en dos. Más tarde, los textos hebreos y las versiones en español llamaron al libro Primera y Segunda de Samuel. La Septuaginta los llamó los primeros y segundos libros de los reinos y la Vulgata Latina Primero y Segundo de Reyes. Y nuestros primero y segundo de Reyes serían tercer y cuarto de Reyes. Bueno, eso quedó totalmente claro, un poco confuso, pero ya viendo y entendiendo la palabra de Dios ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Antiguamente, primera y segunda de Samuel era primera y segunda de los reinos, y después venían los libros de los reyes que eran tercera y cuarta de Reyes. Pero actualmente, primera y segunda de Samuel y primera y segunda del libro de Reyes. Ahora, ¿por qué primera y segunda del libro de Reyes? Porque en este libro, en Samuel, vamos a ver
hasta David. Y los libros de los reyes hablan de Salomón y después del reino dividido, pero eso es para otra clase. Bueno, la Septuaginta los llamó los libros primero y segunda de Samuel y primero y segunda de Reyes, ¿cierto? Disculpen, la Septuaginta los llamó los libros primeros y segundos de los reinos, eso como lo dijimos anteriormente. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que era primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. ¿En qué lugar pasa todo esto? En la tierra de Canaán. Fecha, como lo dijimos anteriormente, entre 1050 y 960 a.C. Se ignora exactamente cuándo se concluyeron los libros que llevan el nombre de Samuel. Destinatarios, el pueblo judío y su posteridad. Autor, recordemos que se le asigna a Natán y a Gad, como lo dice en Primera de Crónicas 29:29. Y lo quiero leer nuevamente, para que no queden dudas, para que entendamos, porque hay que entender muy bien todo lo que es la monarquía, hay que entender muy bien todo lo que es este suceso. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, lo que estamos viendo, Samuel vidente, como lo dijimos, vidente, profeta. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, profeta, con todo lo relativo a su reinado y su poder en los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. O sea, ya nos está diciendo que Natán y Gad fue el que escribió, ¿cierto?, sobre la vida del rey David y también sobre los últimos acontecimientos de la vida de Samuel. Nos deja bien claro. Bueno, Natán fue un profeta hebreo que vivió los tiempos de David y Salomón. Fue consejero de David. Sí, el profeta Natán fue el consejero de David en cuanto a planes de edificar el templo en Jerusalén y reprendió a David cuando cayó en adulterio con Betsabé. Recordemos lo que sucedió. Lo reprendió, le dijo una profecía, pero a través de una enseñanza de lo que iba a suceder con el hijo de David. Bien. La cuarta diapositiva dice, en tema y propósito, dice, este libro abarca casi todo el periodo del reinado de David, 40 años, y lo podemos ver en Primera de Reyes 2.11. Vamos a ver Primera de Reyes 2.11 para confirmar. Biblia confirma Biblia. Primera de Reyes 2.11. Dice, los días de que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. O sea, el profeta Natán escribió todo esto. Y dice, todo va a salir en las crónicas de Samuel. Y lo escribió Natán y el profeta Gad. Dice, de esta forma, el propósito es narrar la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón. Recordemos que Samuel escribió y se dedicó a escribir y a enseñarlos el fin de la teocracia, el tiempo de transición, con el principio de la monarquía al ungir a Samuel, o sea, al ungir a Saúl y al ungir a David. Ese era el propósito del primer libro de Samuel, hasta su muerte, que después lo tomó el profeta Natán y el profeta Gad. Y el segundo libro de Samuel, ¿cuál es su objetivo? Es narrar la historia de los judíos desde la muerte, ¿cierto?, de Saúl, que fue en el primer libro de Samuel, hasta los comienzos del reinado del rey Salomón. Entonces esto nos lleva, todo va enlazado, todo va es un engranaje en la cual va una sucesión de hechos para que entendamos toda la cronología de estos tiempos, que es muy importante y muchas veces es muy confuso para nosotros los adultos cuando no tomamos la palabra de Dios desde un principio y empezamos a verlo en orden. Nos trae confusión porque hay muchos nombres, muchos tiempos, pero estas clases nos van a llevar a entender cómo es la cronología y los tiempos en que se vivieron, tanto los reyes como los profetas. El tercer punto dice, también demostrar el poder de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel. Ahí se ve cómo la monarquía era fuerte, cómo reinaba, ¿cierto?, Saúl, David, con qué poder reinaba y cómo el pueblo le hacía caso a un líder, ¿cierto? Uno no muy conforme al corazón de Dios, yo creo que muy desviado como fue Saúl,
pero uno sí conforme al corazón de Dios como era David, a pesar de que se equivocó. En el contenido, ¿cierto? Bueno, David no siempre obedeció a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente que Saúl. A ver, recordemos que Saúl quería, después de un tiempo entró la envidia, la ira, ¿cierto? Porque cuando decían, ¿cierto? Y lo pueden ver, lo que pueden corroborar en el primer libro de Samuel, después que fuera una guerra, cuando volvían el pueblo de Israel, cómo coreaba. Decía, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y desde ese momento entró la envidia. Desde ese momento Satanás puso un espíritu de envidia en el corazón de Saúl, de ira, de rabia. Y es más, muchos libros, si ustedes los leen, si toman textos de forma anexas que ayudan mucho a la lectura, lo dan por un loco, que se trastornó Saúl, que empezó a delirar, que empezó a tener demencia. Y bueno, unas características que son, que corrobora todo eso, ¿cierto? En la Biblia. Pero Saúl fue totalmente desobediente. Acá dices, pero David no siempre obedeció a Dios, por lo cual fue la reprensión, ¿cierto? Del profeta Natán, cuando le dije anteriormente que profetizó ante el hijo de David con Betsabé, pero también le profetizó con una enseñanza, con una parábola, por decirlo así, sobre los deudores. Y ahí se dio cuenta que David se dio cuenta que Dios le hablaba a través del profeta Natán con esa enseñanza. Y ahí es donde rasgó sus vestiduras y se arrepintió de todo corazón. Pero aún así, David era conforme al corazón de Dios. Era una persona conforme al corazón de Dios y bueno, fue el más grande rey que tuvo Israel. Sorprendió a todos al matar a Goliat por su edad, por su estatura, por su contextura física, como le dije anteriormente, acorde a su edad. Imagínense, delgadito, chiquitito, pero bueno, habían niños de la de él que ya estaban en la guerra, pero él no estaba en la guerra porque era un pastor de ovejas. Pero él, sin embargo, para que no se comieran sus ovejas, ¿cierto? Él mataba leones y osos. Así que, o sea, salen leones, creo. O sea, leones salen. Osos no me acuerdo, a lo mejor estoy exagerando. Pero sí leones, él mataba leones. Entonces, David también era un guerrero. De cierta forma, no como los soldados, pero era un guerrero. Muy valiente. Eh, dice en ese segundo punto, su confianza en Dios le dio la victoria. ¿Sí? Recordemos que es lo que dijo, que viene este filisteo incircunciso. O sea, en resumidas cuentas, que viene este hijo de Satanás a decirme a mí que soy un hijo de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso quiso decir David, ¿cierto? Si un ejército acampara contra mí, ¿cierto? No tengo de qué temer. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Imagínense en esos tiempos ya cómo era la visión de David con respecto a esto, cómo era la visión del reino, la mentalidad del reino de David con respecto a lo que estaba en adversidad, en oposición en contra de su pueblo y en contra del Dios que él amaba. Bien, la toma de Jerusalén fue un momento cumbre de la historia judía, porque esa ciudad iba a ser el gran centro religioso de Israel. ¿Ella, verdad? David tenía el deseo de edificar casa para Dios en Jerusalén. David, lo único que quería David era edificar una casa para el Señor, para que no se formara ese tabernáculo, ¿cierto? Y estarlo de lugar en lugar. Él quería formar una casa, un lugar, un centro, un cuartel general en la cual estuviera la presencia de Dios perpetuamente. David tenía características artísticas manifestadas en la música y en la poesía. Anteriormente, como les dije, tenía deseo de edificar casa para Dios, pero también ahí el Señor le dio una promesa con respecto también a la casa y a su hijo. Pero fue Dios el que no le permitió edificar esa casa. Y David tenía características artísticas manifestadas en la música y en la poesía. Todos sabemos cómo el rey David danzaba, ¿cierto? Danzaba cuando estaba gozoso en lo que eran las cosas del Señor. Y también en la poesía, por los salmos, manifestada también en la música. Recordemos que le tocaba el arpa, ¿cierto? Cuando Saúl estaba con ese espíritu de locura, David tocaba el arpa y Saúl se calmaba. También dice, David era un varón conforme al corazón de Dios. Y es totalmente correcto.
Muchas veces vamos a ver muchas enseñanzas en lo que fue el reinado de David con respecto a las guerras, con respecto a todo lo que hacía. Todo lo que hacía David se lo consultaba a Dios. Y es así como tenemos que tener nosotros. Recordemos que en una guerra, David fue a la guerra con toda su gente y dejó a su pueblo por ir a la guerra, ¿cierto? Pero resulta que un ejército enemigo capturó a su familia y a los también de los otros guerreros y se los llevaron cautivos a sus esposas, a sus hijos, de todos, de David y de todos los guerreros que estaban ahí, los valientes de David. Pero cuando volvieron, vieron el lugar donde estaban viendo, lo vieron incendiado, lo vieron destruido. Pero David, así como en una idea tan humana como nosotros, podíamos haber dicho, vamos a alcanzar a esos enemigos para rescatar a nuestras familias. Pero David hizo lo contrario. David dice que lloró amargamente, como todos lo podemos hacer, ¿cierto? Cuando suceden cosas terribles. Lloró amargamente, pero no lloró sobre la leche derramada, sino que seguidamente fue a consultar a Dios. No fue sabio en su propia opinión, pero porque ya había entendido lo que pasaba cuando era sabio en su propia opinión con respecto a lo que pasó con su hijo y Betsabé. Pero esta vez fue a los pies del Señor y decirle, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, ve, porque tu familia estará en tus manos. Y también fueron, rescataron todos a sus familias y trajeron gran botín. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te bendice en sobreabundancia, porque trajeron botín de guerra, oro y muchas cosas preciosas. Bueno, por eso también dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. En este segundo libro de Samuel, David nombra a sus valientes, a sus guerreros. Eran tipos guerreros, eran tipos valientes, eran tipos de guerra, eran tipos totalmente aguerridos, eran tipos totalmente entrenados en la batalla. O sea, el ejército de Israel era un ejército totalmente temible, ¿cierto? Bueno, en esta diapositiva dice, denme un segundo, denme un segundito con la diapositiva. La penúltima diapositiva dice, David toma a Jerusalén, lo podemos ver en el capítulo 5, ¿cierto? El arca es trasladada a Jerusalén en el capítulo 6, porque ahí David quería edificar casa, pero Dios le dijo que no, y le dio una promesa, y ahí lo mantuvo. Promesa de Dios a David en el capítulo 7, y eso es lo que quiero ir. Pacto de Dios con David. Cuando David quería edificar templo, quería edificar casas para Dios, pero le dijo, y cuando tus días sean cumplidos, disculpen, 2 Samuel 7, del 12 al 15, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Estaba hablando de Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Recordemos, Saúl desobedeció, no fue totalmente obediente a lo que el Señor quería. ¿Y qué pasó? Muerte de Saúl, cayó loco, ira, depresivo, en demencia, todo. Y le quitó el reinado en vida. Entonces, porque ya cuando Saúl ya estaba en vida, ya estaba con ese espíritu maligno, con ese espíritu demoníaco, ya Samuel había ungido a David como un futuro rey de Israel, no en ese momento, sino que como un futuro que iba a llegar a ser rey de Israel, ¿cierto? Por eso le dice, no como aparté a Saúl, como te lo quité delante de ti. Pero le dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
Esa parte es bien importante, porque cuando Salomón emerge en el reino, fue perfecto ante los ojos de Dios. Fue un gran visionario en cuanto a negocios. Dios le dio mucha sabiduría. Pero al tener muchos negocios y ligar muchas economías, al ligar muchos, por decirlo, tratos y tener mucho, no fue ambición, solamente que su corazón se desvió al tener muchas esposas y cada esposa de diferentes lugares trajo su cultura y Salomón cayó en idolatría. Es por eso que más adelante vamos a ver que los reinos se dividen. Ustedes han escuchado el reino de Judá, el reino de Judá, el reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur, y se explicarán por qué. Porque dice la palabra, y si él hiciere mal, y claro, al final hizo mal, se cayó en idolatría. Dice, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vino el reino dividido, vinieron muchos problemas. Israel se dividió en el reino de Israel y el reino de Judá, en el reino del norte y en el reino del sur, y fueron cautivos. Entonces, eso es lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Que lo que viene un castigo de Dios, que lo que viene una corrección de Dios, muchas veces fuerte. Recordemos que estos reinos fueron cautivos años. Entonces muchas veces cuando nosotros no obedecemos a Dios y Dios pone pequeñamente su dedo sobre nosotros, nos estamos quejando. ¿Por qué pasa esto? Imagínense. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta cómo es la desobediencia a Dios. Cuando ellos fueron ungidos, así como tú eres ungido de Dios, también ellos fueron ungidos de Dios y desobedecieron y pagaron caro. Dice, David peca contra Urías en el capítulo 11 y 12. Todos sabemos contra Urías eteo, ¿cierto? Cuando hace mujer de él a Betsabé. David entorna un cántico de gratitud y liberación en el capítulo 22. Recordemos que David se manifestaba en la música, se manifestaba en danza y también en salmos, ¿cierto? En poesía. Y las últimas palabras de David, y en el capítulo 23, y ahí es cuando nombra también a los valientes de David, hombres valerosos, hombres de guerra, soldados tremendos, en la cual se enfrentaron en guerras a gigantes, se enfrentaron a muchos hombres, en la cual nombra cómo eran las decisiones que tomaban como guerreros. Muchas veces veían ejércitos grandes acampar contra ellos, ejércitos gigantes en números, en mucha diferencia con respecto a ellos, y ellos valientemente los enfrentaban. ¿Qué quiere decir en estos tiempos? ¿Cuántas veces tú tienes problemas totalmente enormes, totalmente grandes, pero tú tienes que pararte como un valiente de David, aferrarte a Cristo, aferrarte a Dios, aferrarte a la promesa que Él ha dado para tu vida y tienes que hacerle frente a esos problemas, tienes que hacer frente a esos ejércitos que muchas veces te quieren doblegar, tienes que hacer frente a esos ejércitos que muchas veces quieren que dobles rodillas, pero no. Así como un valiente de David que se oponían a la brecha, enfrentaban a los ejércitos y Dios les daba la victoria. ¿Por qué? Porque eran fieles a Dios, creían en Dios y no dudaban. Y así es como tienes que ser, no dudar en lo que Cristo ha puesto en tu vida, no dudar el propósito de Dios en tu vida y a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, pararte frente en la línea de batalla y proclamar con tu boca, declarar que eres hijo de Dios. Y es así como declaraban ellos, eran hijos del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, ¿cierto? Y ganaban batallas. Y eso también venía por un testimonio que daba David. David en todo, primero que nada, consultaba a Dios. No hacía nada David sin antes consultar a Dios. Y eso vemos que es la sujeción. Eso vemos que es la obediencia. Muchas veces en estos tiempos no le consultamos a Dios que es lo que quiere, ¿cierto? Somos sabios en nuestra propia opinión y hacemos lo que mejor se parece. Y después vienen las consecuencias. Y después decimos, pero Dios, ¿por qué no me ayudas? Pero es que no me lo consultaste, habrá dicho Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos antes, dijimos, qué pasaba cuando se levantaron los jueces? Era porque en Israel no había rey y cada uno hacía lo que quería, ¿cierto? Entonces, cuando muchas veces no nos acercamos a Dios, nosotros hacemos lo que bien nos parece, hacemos lo que queramos. Y muchas veces no es así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que consultarle a nuestro Padre y Él nos va a dar la mejor dirección para salir del paso. Así que, amados hermanos, este es
Estos fueron el primer libro y segundo libro de Samuel. Recordemos que el segundo libro de Samuel termina con termina David censando al pueblo y presentando a los valientes de David, ¿cierto? A sus valientes, a sus guerreros. Y ya en los libros de Primera y Segunda de Reyes, ahí vamos a ver cómo empiezan los reinados de Salomón y la Primera y Segunda de Reyes. Vamos a ver todo lo que son el reino dividido y vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia a Dios en esta monarquía. Así que los invito a la próxima clase. Que Dios los bendiga. Espero que hayan podido entender. Espero que yo haya sido de edificación a esta clase y a sus vidas. Así que cualquier consulta por el WhatsApp de ITIP, ¿cierto? De la clase de los días martes, o si no, a mi WhatsApp personal. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones.